que nadie. Sin embargo, pareciera que a veces nos cuesta tanto trabajo tener en casa, mantener limpio y ordenado. Pero todo eso se resolvería cuando nosotros pudiéramos mantener limpio y ordenado nuestro corazón. ¿A qué me refiero con esto? A trabajar por amor, a trabajar por los demás, a lo que Cristo vino a hacer en esta tierra, a ofrecerse todo completamente para la salvación de sus hijos, para la promulgación de su palabra. Voy a nombrarle, no quiero que lo busque, pero le voy a nombrar algo en Nahum, que está en el capítulo 1, en el versículo 7, y dice así: Jehová es bueno, Jehová es bueno, y no solamente bueno, es fortaleza en el día de mi angustia, y los que a él lo conocen, en él confían. Cuando tú escuchas estas palabras, yo creo que no hay otra cosa más que decir, sino que Dios es bueno, que confiamos en él y que él es el que nos da la paz y la tranquilidad en todos los momentos de angustia, tristeza y aún en los de alegría, nos los permite disfrutar, porque su palabra dice que una hoja de un árbol no se mueve si no es su voluntad, y la voluntad de Dios es que estemos nosotros aquí alimentándonos de la palabra que Dios nos ha dado en esta mañana. Dicho lo consiguiente, dice la palabra de Dios que Él conoce a los que en Él confían. Mi pregunta es, ¿crees que Dios te conoce? Claro que te conoce. Pero ¿qué tanto nosotros podemos decir que Dios confía en nosotros? Es fácil y sencillo. Cuando tú reconoces el señorío de Dios en tu vida, estás empezando, pero no es ahí donde acaba el asunto. ¿Sabes dónde va a terminar? Cuando cierres los ojos por última vez y tu cuerpo deje de respirar. Por lo tanto, y de manera permanente, tendremos que seguir confiando en Dios todos los días de nuestra vida. Y para eso, este libro de Hechos, sí, leyendo un poco acerca en general de lo que habla Hechos, que es un libro escrito por Lucas, que fue acompañante de Pablo en muchos de sus viajes. Él mencionaba en este libro de Hechos la preocupación que se tenía de tener permanencia en nuestro Señor por medio de su conocimiento y de su palabra. Pero no solamente de eso, sino de ayudar a otros en el camino que empezaban a transitar con el conocimiento de Dios. Porque durante todos los tiempos hemos tenido rivalidades, no con los hermanos, sino con lo que Satanás quiere hacer en la vida de cada uno de ellos, cuando desconocemos o cuando se desconoce de la palabra de Dios. Ahora sí, acompáñame por favor en el libro de Hechos, en el capítulo 19. Tú seguramente recuerdas, ¿verdad?, de las cosas que Pablo hizo en estos tiempos, en los Hechos, y te voy a platicar un poco acerca de eso. Capítulo 19, versículo 1. Y dice así: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Todos podemos ser discípulos. Todos necesitamos ser discípulos. ¿Tú a quién sigues en esta vida? ¿Qué ejemplo estás recibiendo de quién? Seguramente de tus padres, de algún maestro, de algún amigo, de alguien que tiene importancia en tu vida. Tú ves lo bueno y tratas de seguirlo. Sin embargo, nos estamos refiriendo a la figura máxima del Señor Jesucristo. Y Pablo les decía a ellos: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y la Escritura parece ser que hay una admiración en Pablo cuando recibe esas palabras de esos discípulos con los que estaba platicando. Y dice: entonces, ¿en qué fuiste bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. ¿Qué quiere denotar con esto? Que estos discípulos todavía les faltaba recorrer un pedazo más extenso del conocimiento completo de Dios y del objetivo que tenía la palabra de Dios en la vida de ellos. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautizo de arrepentimiento. ¿Cuántas veces te has arrepentido el día de hoy en tu vida? O en esta semana, ¿cuántas veces te has arrepentido? Dije: ay, tenía que haber ido a esa entrevista de trabajo, tenía que haber echado esa basura donde me dijeron,
Ay, tenía que haber ido a apagar la luz y ya ahorita que me doy cuenta me la han cortado. Claro que nos arrepentimos de cosas que pudieran ser banales en nuestra vida, pero muchas veces nos arrepentimos. Pero cuando nos arrepentimos con esa convicción y con ese dolor que nuestras acciones pueden provocar nosotros en nosotros mismos, sino en los que están cerca de nosotros, cuando que deseamos con todo nuestro corazón no volverlo a repetir, es una de las fases que requiere que nosotros de manera convincente y convicción en nuestro corazón llevemos a cabo. Sin embargo, te voy a decir algo: el arrepentimiento no es suficiente para transformar el corazón. El arrepentimiento es un deseo profundo, quizá, de ya no querer hacer las cosas que antes hacíamos, o de querer seguir haciendo las cosas pero de una mejor manera. Ya no provocar a ira al padre, ya no provocar a ira a la madre, ya no establecer un conflicto permanente entre cada uno de nosotros. Ese es un deseo, y de todos tenemos deseos. Pero para conseguir ese deseo, para que ese deseo se haga realidad en nuestra vida, habrá que batallarle. El arrepentimiento no transforma nuestro corazón. Puede ser algo que te haya dolido, que otro haya padecido por ti, por alguna falla que tuviste. La conciencia llega a decirte: hey, estás fallando aquí. Pero para que alguien tenga un verdadero arrepentimiento, debe de tener el Espíritu Santo de Dios, porque sin Él es imposible lograr una convicción en la vida de las personas. Podemos tener, pues, buenas intenciones, pero si esas intenciones no están dirigidas por el Espíritu Santo, no quedarán más que en eso, y serán cosas que tendrán quizá una buena repercusión, unas buenas cosas, pero no son lo que necesariamente busca Dios de cada uno de nosotros. Podemos hacer cosas buenas, pero sin el Espíritu Santo dirigiéndonos, solamente serán como petardos. ¿Cómo es eso? Pon tu mano. ¿Quién pondría en su mano un cohete? En su entendimiento, nadie, ¿verdad? Algo que explote. Pero vamos a pensar que ese cohete, pues, es algo que solamente nos va a provocar cosquillas. Lo encendemos y truena. ¿Y qué pasó con la mano? Pues no me pasó nada, afortunadamente. Pero ¿qué pasaría si a ese dispositivo, si a ese cohete nosotros lo envolvemos? Causaría más daño. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender, del daño que nosotros podemos producir cuando tenemos las cosas por nosotros mismos. El daño que no solamente hacemos en la vida nuestra, sino en la vida de los demás. Por eso es indispensable, por eso Pablo se admiraba cómo estos pueden transformar sus vidas y ayudar a otros a transformar sus vidas si no han entendido o no saben siquiera qué es el Espíritu Santo. Entonces Pablo continuaba diciendo: Juan bautizó con de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Hasta ahí estaba bien, pero la convicción de estas personas y el Espíritu Santo en ellos, en el versículo 5 concluyeron esto: cuando oyeron, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Y Pablo, imponiéndole las manos, empezaron ellos a hablar en lenguas y a profetizar. Signos inequívocos de la presencia del Espíritu Santo en alguien que lo tiene. Profetizar, hablar la palabra de Dios en todo momento, en todo lugar y a donde quiera que se le solicite. Eso es, sin ninguna pena, sin ninguna vergüenza. Un estilo completo de vida que hace transformar no solamente la vida de la persona, sino la vida de las personas. Por ejemplo, puedes tener muchos en tu vida. Quizá alguien te dice: oye, tú no eres igual que a otros. Oye, ya no vamos a decir groserías delante de ti porque sabemos que eso a ti te molesta.
Oye, a pesar de que te metes en problemas, tú eres una persona que dice la verdad y lo que es. ¿Cuántas veces has escuchado eso en tu vida u otras cosas que son reflejo de lo que el Espíritu Santo hace en ti? Quizá muchas, quizá más o menos, si es quizá poco, entonces quizá deberíamos tener un poquito más de intimidad con Dios y de seguir recibiendo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo tenemos. ¿Cuándo qué? Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, cuando hacemos una oración de fe, pero aún en ello no nos garantiza que estaremos en la eternidad con el Señor. ¿Cuántos has conocido que has dicho, este tiene un espíritu fuerte, un espíritu bueno, un espíritu que lo lleva a él y a otros a conocer más al Señor, y allá nos veremos en el cielo y ya no están contigo, ya no están a un lado tuyo? Por lo tanto, el tener el Espíritu Santo no es una certeza, sino de vivir una vida eterna si no lo cultivamos, si no lo procuramos, si no pensamos que no tenemos todavía el tamaño del varón perfecto como para decir, para mí esto es suficiente. Y esa era la preocupación de Pablo. En cada viaje que hacía, la mayor razón de que viajaba era la preocupación que tenía que esa llama de fuego del Espíritu Santo no decayera, y aún se dio cuenta que otros ni siquiera lo conocían. Sin embargo, y en ese momento, habiendo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. La muestra inequívoca de que el Espíritu Santo vive en nosotros es la forma en que vivimos. Nadie puede hacernos tontos más que nosotros mismos. Podemos nosotros decir que hacemos o decimos. Sin embargo, en la intimidad de tu hogar, al momento de ir a dormirte, al momento de escanear cómo fue tu vida, te vas a dar cuenta que hay cosas que debemos seguir modificando con el arrepentimiento genuino de saber que hay oportunidad de seguir cambiando. Mi pregunta quizá en este año, ¿qué hay unas cosas nuevas que hayas cambiando para ti en tu vida por medio del Espíritu Santo? Ayer, un paréntesis, a todos aquellos que pudieron y tuvieron chance de venir, muchas gracias, de gran bendición fueron. Los que no tuvieron oportunidad, hay oportunidad todavía, porque hay muchas cosas todavía que hacer. Pero comento esto porque en algunas de las cosas, yo me puse un rato, estábamos haciendo algunas cosas y me puse a escuchar, no porque estuviera de chismosillo, ¿verdad? Pero estábamos todos juntos ahí y empecé a escuchar, oye, que se hablaban entre hermanos y entre hermanas, oye, esta fotografía de campamentos anteriores, porque se movieron un chorro de cosas. Esta fotografía, ¿te acuerdas? Fue del campamento fulano. Oye, ¿cómo estaba aquí? Oye, este muchacho ya creció. Oye, este campamento estuvo bueno. Oye, ¿cuántas cosas han cambiado? ¿Verdad que cambiamos todos los días? Claro que sí. Pues porque así es. Cada vez, voy a hablar por mí, me estoy haciendo cada vez más viejo. Ustedes, yo no los veo así, ¿verdad? Yo veo que ustedes se conservan, pero yo sí cada vez soy más viejo. Y cuando empecé a ver un poco de esas fotografías, yo dije, ay, este muchacho, ahora yo lo llevaba de la mano al baño, ahora a lo mejor él un día me va a llevar al baño a mí. Las personas cambian, pero lo que nos hace mantener en el camino del Señor es el Espíritu Santo. En algunas, en inicio, cuando veíamos esas fotos, y esto es de este campamento, oye, ¿te acuerdas aquella vez que algún loco por ahí se puso a danzar, a caminar y a hacer esto y el otro? Y tristemente muchos de los que estaban con nosotros ya no están. Y ahora sabemos que quizá ya no están ni siquiera con Dios o congregándose en una iglesia. Por lo tanto, el que se hayan arrepentido una vez y que por su convicción hayan seguido el camino de Dios, no nos garantiza que el día de mañana también podamos ser contados como uno de ellos. Y no es por crítica. Esto nos debe hacer entender que nuestro camino con el Señor no ha terminado. No ha terminado. Y no importa que estemos cansados, un día tendremos una noche para reparar nuestras fuerzas y un momento especial con nuestro Señor cuando estemos cargados de problemas o de situaciones.
Y eso es lo que renueva, eso sí es lo que renueva al espíritu de cada uno de nosotros a seguir adelante. ¿Por medio de qué? Por medio del Espíritu Santo. Por eso la importancia de que nosotros de manera permanente estemos aliados a Él. Sin embargo, una de las cosas que también tendríamos que pensar junto con lo que Pablo hizo en ese capítulo fue empezarse a preocupar por los suyos. Preocuparse por los suyos es el amor ágape, es el amor incondicional de procurar por los suyos, y más aún a los de la iglesia, más aún a los que profesan la misma fe que nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque viene en el versículo 9 y que vamos a darle lectura. Y dice así: después de que Pablo impuso las manos a los discípulos, empezaron a hablar lenguas y a profetizar la palabra, y que seguramente al momento de ser transformados en ese momento por el Espíritu Santo, seguir hablando de ella. En el versículo 9 dice así: pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldijeron el camino. ¿Sabe que a qué se refiere el camino? A la palabra de Dios. Maldijeron el camino delante de la multitud. Estas personas equivocadas en su pensamiento, equivocadas en su sentir quizá, maldijeron lo que Dios tenía para ellos. Un camino de verdad y un camino que los llevaría seguramente a gozar la eternidad con el Señor. ¿Qué hizo Pablo? Pablo, dice la Escritura, se apartó de ellos, pero también no solamente se apartó de ellos, sino que separó a sus discípulos, diciéndoles: vénganse para acá, amigos, esto no hay necesidad de escucharlo, no hay necesidad de tener ese contacto con esas personas cuando han maldecido el camino que Dios les ha establecido a través de su palabra. ¿Por qué nos endurecemos? Le voy a decir una de las cosas por las cuales un corazón se endurece. Porque la palabra, quieramos o no, nos enfrenta. La palabra de Dios nos desnuda. La palabra de Dios nos pone en el verdadero sitio en el que nosotros nos encontramos aún en este momento. Es por ello que cuando la palabra nos enfrenta, la esquivamos. ¿A quién le gusta que lo regañen? Yo creo que a nadie. ¿A quién le gusta que le digan qué tiene que hacer? Pues yo creo que a nadie. Pero hay momentos en que necesitamos ser dirigidos y mansos y humildes de corazón para aceptar una indicación o una exhortación a lo mejor. ¿Por qué? Porque no necesariamente necesitamos de una sabiduría extensa, sino de un corazón permisible a la exhortación, al llamamiento, o por qué no, a la corrección. Y eso es lo que no querían esas personas, porque el corazón, cuando es expuesto, es un corazón que no admite errores. ¿A qué me refiero con eso? Que aquel corazón que no admite errores es un corazón orgulloso. Es un corazón que dice: yo estoy mal, yo estoy bien, tú estás mal. Es aceptar que el otro quizá tenga una mejor opinión o una mejor forma de hacer las cosas. Y cuando aprendemos mejor a hacer las cosas, ahora lo que antes teníamos lo podemos desechar, porque podemos entender que hay una cosa mejor. Ayer una de las personas que estaban ayudando aquí me dice: oiga, Doc, écheme la mano ahí con un espacio, ¿verdad? Porque no me gustó cómo quedó. Y dije: bueno, pues voy a poner mi vida en riesgo subiéndome ahí, ¿verdad? Pues ahí voy. Si no tomamos las cosas con diversión, pues más difíciles se los van a hacer. Y cuando me sumé dije: sí, es cierto, aquí hay cosas que arreglar. Y dije: bueno, mientras no me salga una víbora como la que encontró el hermano José, todo está muy bien, porque está oscuro y todo, ¿no? Y empecé a mover algunas cosas, y dentro de esas cosas, mis hermanos, hay tantas cosas que nos hubieran servido en los campamentos que ni siquiera nos dimos cuenta, que estuvimos trabajando de más pensando que nos faltaba algo y estaban empolvándose ahí arriba. ¿A qué digo con esto?
que nosotros en nuestro corazón tenemos cosas buenas, pero muchas veces el orgullo, la soberbia nos hace esconderlas en lo más profundo de nuestro ser. Y después las anhelamos como si nunca las hubiéramos vivido, pero sí las hemos vivido. Lo único que pasa es que el orgullo de nuestro corazón no permite que salgan a la superficie. Y entonces hay que volver a trabajar, hay que volver a invertir. ¿Sabe cuánto tiempo pasaron la gente de escenografía trabajando todo eso? Días enteros, hermano. Días enteros. Cuando pudiéramos haber buscado que había mucho material y que no tendríamos que haber trabajado tanto. ¿Sabe, mi hermano? Seguramente usted recibió una palabra hace un mes, 2 meses, 3 meses. Por eso la palabra tiene que ser, como dice la Escritura, viva y eficaz, estarla recordando de manera permanente. Porque esas palabras que nosotros podemos escuchar nos pueden quitar o salvar de situaciones que antes vivimos. ¿Y para qué le movemos? Dice un adagio por ahí popular: si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? No lo invite. No invite al pecado a su corazón. No invite a seguir teniendo esa contienda o esas situaciones. Si ya sabe cómo nos va a ir. ¿Y sabe qué es lo menos que puede pasar? La separación entre la integridad de la iglesia. Y que eso es lo que el corazón, no ni el corazón, eso es la intención de Satanás en la vida de cada uno de nosotros: separarnos primeramente de nuestro Señor y consecuentemente de nosotros como hermandad. Ese, al final de cuentas, era la preocupación de Pablo y seguramente debe ser la preocupación de muchos de nosotros, y si no fuera así, tendría que ser la preocupación de cada uno de nosotros. Así es que la importancia, la esencia del objetivo, el objetivo del Espíritu Santo no solamente es traer a convicción nuestro pecado, sino transformarnos a través de la convivencia con Él. ¿Cómo podemos tener un ejemplo? Se lo voy a mencionar. El amor es algo celestial. El amor no es algo terrenal. El amor es algo que nosotros malamente entendemos con amor emocional, sentimental, un amor humano, un amor mezquino, un amor que tiene un límite. Por eso mi apreciación de que el amor es celestial es que es algo increíble, es algo que no se puede creer aquí en la tierra, que exista alguien que dio su vida por nosotros y derramó su sangre preciosa hasta lo último, y un padre que lo permitió. Un padre que, viendo cómo su hijo era sacrificado y muerto, se tuvo que contener para no destruir a todos aquellos que vituperaban el nombre de su hijo. ¿Quién en su sano juicio haría algo de eso? Yo creo que nadie. Sin embargo, si no tenemos ese nivel de amor, entonces tendremos que seguir trabajando en nosotros mismos, y no necesariamente entregar a nuestros hijos al vituperio, sino a través del entendimiento de la palabra, de la exhortación y de la corrección, es como podremos hacerlo en una vida que nos está tocando vivir en estos días. El Espíritu Santo es lo que transforma. El amor es el vehículo que hace que el Espíritu trabaje en la vida de las personas. ¿Cómo no fomentar el amor? ¿Cómo recibimos amor? ¿Cómo recibe usted amor? ¿Con una caricia, con un beso, con palabras de exhortación, con regalos? Algún modo de recibir amor tiene usted y también de darlo. Pero ¿qué le parece si a usted le gusta que le abracen y en vez de que le abrace el esposo le dije: mira, no me abraces porque te traje un regalo, porque esa es mi señal de amor? ¿Lo rechazaría? El amor es incondicional y no se debe de ajustar a lo que nosotros pensamos de lo que es el amor. ¿Quieres saber el amor? Lea la Escritura y todo lo que hicieron los discípulos y entre otros muchos para poder otorgar ese amor. Ese amor de sacrificio, ese amor que da palabra, ese amor que pues se aguanta las ganas de decir algo para no ofender primeramente a Dios y para no ofender a los demás. Cierto es que muchas veces fallamos, pero tenemos la oportunidad de arrepentirnos.
Y sabe, desde ahí empezar otra vez de nuevo hasta que nuestro corazón sea un corazón agradable a nuestro Señor. Cada cuando, todos los días que amanece, tenemos la oportunidad de hacerlo. Y quizá tendríamos que hacerlo así todo el tiempo, porque todo el tiempo fallamos. Si yo le voy a decir una frase: se está desbordando el río Valles y se requiere de personal para que vaya a ayudar a las personas que se están inundando. ¿Qué salta en su corazón en este momento? ¿Qué se mueve en su corazón? Lo que es algo ficticio, ¿verdad? Porque no ha llovido. ¿Qué salta en su corazón en eso? ¿Qué es lo que le quiere impulsar a hacer saliendo de aquí? Ese es el tamaño del amor que tenemos por los demás. Lo que usted haya contestado, usted sabrá. Pero así quizá podemos medir un poco lo que nosotros entendemos con el amor ágape y con el amor a los demás. Así es que esa era la preocupación de Pablo, y yo creo que de todos, ¿verdad? ¿Qué otra cosa hace que nosotros tengamos certeza de que el Espíritu Santo que está en nosotros? Versículo 10, acompáñeme por favor. Versículo 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. ¿Qué nivel tenía este hombre? De solamente llevar los pedacitos de las prendas de las personas y al momento de regresar con ellos, sanados. ¿Por sus fuerzas? No. Por la convivencia con el Espíritu Santo que él tenía. ¿Qué nos falta a nosotros para tenerlo? ¿Por qué no podremos hacerlo nosotros? Hubo un tiempo, mi hermano, que se recibía mucha profecía en la iglesia, y algunas cosas, no digo todas, algunas cosas se empezaron a cumplir, pero no se cumplieron completamente todas, porque también faltaba la disposición del corazón de las personas a las que se les daba una profecía, una palabra de Dios. Cuando esa palabra de Dios se queda corta porque no la creemos, o porque no atendemos, o porque simplemente pensamos que no somos dignos de hacer lo que Dios tiene preparado para nosotros. Si Pablo, con los puros pedacitos de tela y de prendas, la presencia del Espíritu Santo estaba tanto en él, ¿qué es lo que revelaba con eso? Lo que nosotros también nos faltaría hacer transformar a las personas, no por lo que nosotros somos, sino por lo que el Espíritu Santo ponga en la palabra de cada uno de nosotros. Ciertamente es difícil cuando en una vida como la que estamos viviendo en esta época se está llenando de tantas cosas que a veces nos hacen dudar, nos harán dudar todas estas cosas que están pasando. Entonces tendremos que volver nuevamente a reiniciar un trabajo y una relación con nuestro Señor. Sin embargo, cada vez más tenemos el tiempo medido. Y dentro de todo esto, dentro de la palabra de Dios, en la Escritura dice en el versículo 3, si no bastara con lo que nosotros batallamos, también hay otros que también pueden aprovecharse de las situaciones que nosotros podemos dejar escapar. Versículo 13, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, ya tenían un rango, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Esto lo hacían 7 de los hijos de uno que se llamaba Seba, que era uno de los sacerdotes, uno de los principales. 7 de esos hijos osaban que en el nombre del Dios que promulgaba Pablo exorcizaban. Estaban suplantando una relación que no tenían con ellos. Esas personas quizá eran buenas personas, quizás sabían de la palabra,
a lo mejor. Quizá tenían ese arropamiento por parte de su papá, que era el sacerdote. Pero lo que necesitaban ellos es tener verdaderamente el Espíritu Santo, primero para entender que no era obra de ellos, sino del Señor. Y la segunda, ¿qué pretendían esas personas con lo que ellos querían hacer? Que todos los reflectores voltearan a verlos y decir que ellos también tenían el poder. Sin embargo, ellos no tenían ese poder simplemente porque no creían en Él, porque no pensaban que fueran capaces de tener la misma autoridad que otros discípulos tenían. ¿Por qué? Porque no eran entendidos de que el poder lo da el Señor. ¿Sabe? Si usted tiene la convicción de que las palabras que usted da al Espíritu que da a alguien son por parte de Dios, va a haber una transformación. De eso ni lo dude. Ha habido momentos que yo he compartido con Alejandra, con Daniela, que cuando estoy enfrente de alguien y empieza a salir las situaciones que vive, yo le digo: Señor, yo no sé qué decir, pero tú sí sabes. Y cuando ponemos de antemano al Señor antes que nosotros, entonces usted puede descansar tranquilo, porque Dios le va a dar la palabra esencial para esa persona. Así es que en esa es la paz que nosotros tenemos que descansar. No tenemos de qué preocuparnos de nada. Tenemos que preocuparnos de tener una palabra fresca para que esa acción que el Espíritu Santo va a traer a esa persona sea sustentada por la palabra. Y sabe, no hay reverso, no hay revés que pueda alguien pensar cuando hay una palabra dada por el Señor. Y seguro posible que usted lo haya visto. ¿Cómo no podemos seguir haciendo lo mismo todos los días si descansamos verdaderamente en la fortaleza que el Señor nos da? Entonces, versículo 15, respondiendo el espíritu malo precisamente por esto. Esta es la consecuencia de jugar con cosas que no deberíamos hacer. Versículo 15, pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? ¿Saben lo que el espíritu inmundo decía? ¿Ustedes con qué autoridad vienen a darme lata? No tenemos autoridad cuando dudamos de la palabra de Dios, que la palabra de Dios pueda poner en nuestra boca para alguien. Entonces ahí perdemos toda la autoridad cuando dudamos. Fue lo mismo que le pasó a Pedro cuando caminó por el mar rumbo a Jesús. Dice: ¿quieres venir? Pues ven, aquí estoy, le decía a él. Y él caminó fijándose en sus ojos, pero cuando empezó a sentir que él se hundía, cuando empezó a sentir el agua es cuando dudó y empezó a sentirse. Así de delicada, vamos a decirlo, es la situación de tener la plena confianza en Dios o no. Y aún con todo eso, mi hermano, Dios nos ama tanto que nos da oportunidad tras oportunidad tras oportunidad, porque entiende que nosotros somos seres humanos y que aún a pesar del mejor deseo que tengamos de no fallarle, vamos a fallar. Vamos a fallar. Pero no por eso tenemos que condenarnos. Eso es lo que nos ayuda, esa falla que nos ayuda a saber a qué decir y qué hacer en una circunstancia semejante o parecida. Pero ahora con la diferencia de que Dios nos guía en nuestro pensamiento y en la palabra guardada que nosotros tenemos para la ocasión que Dios ponga. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con un antiguo amigo en la calle, en algún centro comercial, y te han dicho: oye, te ves diferente, oye, qué bien te ves, ¿a dónde estás yendo? ¿A qué spa vas? ¿Con qué dermatólogo? ¿Qué crema te pones? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque nosotros reflejamos lo que el Espíritu hace en nuestra vida. Nosotros lo reflejamos. No quiere decir que con eso, que cuando nos sintamos tristes no tengamos cara de palo. Pues no. Pero sabedores de que tenemos un Dios que nos ayuda,
seguramente hará que esas situaciones cada vez podamos salir antes que ellas. Estas personas que se hacían pasar por alguien que conocía a alguien, a ese ser todopoderoso, quedaron en vergüenza, fueron golpeados y fueron desnudos. Cuando no tenemos la certeza de lo que Dios hace en nosotros, así podemos también ser, golpeados y desnudos y con vergüenza, porque ahora estamos sucumbiendo no a lo que Dios permite, sino a lo que en el mundo está acechando para usted y para mí. Y si entendemos que el mayor de nuestros enemigos es Satanás, pues nada más nos está esperando con la boca abierta y con los dientes afilados a empezar a desgarrar cada una de nuestras situaciones en nuestra vida y hacernos caer. Lo que no entendían es que el Espíritu Santo está hecho o nos fue dejado como consolador para tres cosas. Número uno, primeramente para dar reconocimiento que el único que hace las cosas es el Señor. Número dos, para transformar nuestro corazón a partir de ese entendimiento. Y número tres, para ayudar a otros a transformar su corazón. Por eso Pablo se admira y dice: ¿cómo es que no han recibido el Espíritu Santo y tampoco saben qué es? Ok, está bien, no hay problema, yo les voy a decir qué es y en este momento lo van a recibir, porque el arrepentimiento que tuvieron con el bautizo de Juan fue sincero, por eso pudieron recibir el Espíritu Santo. Ellos entendieron que había que cambiar su manera de vivir. Ellos entendían que había que hacer cosas nuevas, que ya no tendrían que ser lo mismo, pero vivían en esta carne que los seguía consumiendo con sus deleites, con sus emociones, con sus ojos, con sus pensamientos. Y por más ganas que le pudieran echar, no lo iban a lograr hasta que tuvieran el Espíritu Santo dentro de ellos. ¿Todos tenemos oportunidad? Claro que sí. Creo que ya no lo tengo. No, ya no. Tenía algo que les voy a decir más adelante, espero me dé tiempo, pero no sé. Por eso, lo que Pablo decía, lo que esto nos hace entender es dos cosas. ¿Se ha preguntado usted para qué? ¿Se ha preguntado usted para qué viene aquí? ¿Para qué invierte su tiempo? ¿Sudando? ¿Oliendo a riñón? ¿Para qué vengo? Es una de las cosas que a veces venimos porque venimos, ¿verdad? Pero ¿para qué venimos? ¿Para qué hacemos? La única respuesta que quizá pudiera haber es por amor a otros, nada más. Por amor a otros. Porque tengo necesidades, sí también, pero por eso está el amor entre nosotros. ¿Para qué hacemos las cosas? Es que yo hago cosas para Dios, qué bueno. Pero no es por obras por lo que vamos a ganar, sino lo que nuestro corazón sale genuinamente de lo que queremos hacer en nuestra vida y ayudar en la vida de otros. Por eso me pregunto, ¿cuánta responsabilidad tenemos todos aquellos que hemos oído, entendido y recibido la palabra? ¿Cuánta responsabilidad? Por eso es mi pregunta, ¿para qué? Y la siguiente sería, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos? Por eso mi prédica se llama así: mantener esta área limpia y ordenada. ¿Qué sucede cuando ves algo que está tirado como esto? Pues es que yo no lo dejé, pues alguien va a tener que venir a hacerlo, ¿verdad? Porque yo no lo hice. ¿Sabe cuál es la excusa ideal en este tiempo y de manera desafortunada en muchos chavos? Es que yo no lo hice, no me toca, le toca al que lo dejó. La convicción del Espíritu Santo es: ay, esta cosa, otra vez aquí. Bueno, no sé dónde va, pero por lo menos no se ve tan feo como acá. El hecho de que nosotros nos movamos a ejecutar una acción movido por la necesidad que estoy viendo es el inicio de una vida en transformación.
de una vida buena, una vida que va a asegurarnos no solamente que nosotros tengamos más amor por las personas, sino por las cosas que hacen. Así de fácil y sencillo. ¿Qué nos estimula a hacer las cosas? ¿O el para qué es mi pregunta? Si la respuesta no es el amor, entonces yo no entiendo qué otra pregunta puede haber, qué otra respuesta, perdón, puede haber. Mantén esta área limpia y ordenada. Limpia y ordenada. Nuestro foco de atención debe ser el Señor, no lo que otros hacen, no lo que otros piensan, no lo que otros dicen, sino lo que Cristo haría. ¿Estaría Cristo aquí paseándose? Ay, ¿quién dejó esto? Ay, muchachos, ya les he dicho que esto va acá. Y si decimos que somos sus discípulos, ¿por qué no hacer lo mismo? Con un corazón humilde. La humildad a veces la conocemos porque, ay, no, pues yo soy humilde, ¿verdad? Aquí nomás. No, la humildad es en el corazón, es estar dispuesto a hacer algo que aunque no me corresponda, yo lo hago, porque es una necesidad, porque quiero compartir el ejemplo, no porque yo sea Superman o porque ustedes lo sean, sino es algo que mueve el corazón de las personas. Y si ese corazón de las personas no se mueve, entonces estamos siendo como esos hijos de Seba, que pensaron que porque conocían algo de alguien iban a poder hacer lo mismo, y no era cierto. Tendrían que haber conocido realmente el poder del Señor y ejecutarlo para entonces sí atreverse a hacer lo que otros hicieron y lo que Pablo hacía al exorcitar, al quitar esas tinieblas de esas personas. Acompáñeme por favor en el libro de Juan, en el libro de Juan 21, por favor, en el versículo 20, y dice así. Esto ya lo hemos leído quizá alguna vez, pero vale la pena recordar. Versículo 20 del capítulo 21 dice: volviéndose Pedro, porque Pedro iba con Jesús, ¿verdad? Jesús le va diciendo, pues vas a morir de esta manera, amigo. Iban platicando, ¿verdad? Por la ladera, por un espacio. Y volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, diciendo, pues este cuate está aquí atrás. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? ¿De quién estábamos hablando? Pues de Juan. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? ¿Por qué viene con nosotros si no le hablaste? ¿Ven cómo el corazón maligno de la persona? Y eso que era su discípulo. Cuando Pablo le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Pues este no está convidado ahorita contigo y conmigo. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿tú qué? Tú sígueme, amigo. Tú no te fijes en los demás. Tú no pretendas vivir la vida de otros. Tú enfócate en lo que yo soy y entonces si alguien más viene, qué bueno. Y si alguien te toma de ejemplo, qué bueno. Y si traes en vez de 1, traes 8, tráete 8. Eso no te corresponde ni a ti ni a mí decidir. Eso le corresponde al Señor. Esa es la manera en que nosotros tenemos que empezar a analizar nuestra vida. Mi esposa hace algunas semanas me dijo, esta vez no está, no. Esta vez sí te portaste bien en el campamento. Te estás portando bien, me decía, porque pues piensa que soy un poco latoso, ¿verdad? Un poco inquieto, vamos a decirlo. Sí, yo pienso que sí, que me estoy portando bien, ¿verdad? Estoy haciendo bien las cosas, ya no ando haciendo tantas tonterías como a veces hago. Y si usted recuerda que llega el 5.º día y un espíritu de maromas entró en mi vida y pues quería unirme al gozo, ¿verdad? De los chavos y todo eso. Y Daniela me dice, todo iba bien, papá. Todo parecía controlado contigo. Estábamos tranquilos y parecía que no iba a pasar nada hasta que alguien me dijo, ¿ya viste a tu papá?
Y cuando mi esposa ya después lo vio, ¿verdad? Dijo, ay Alejandro, pues ¿qué puedo decir si tú así eres? Dice, pero aún de todas maneras, yo pienso que tú estás haciendo cosas diferentes a las que hacías. El mejor estímulo, por lo menos para mí y para mi vida, es que mi esposa me diga algo así. Que yo refleje algo que haga cambiar la opinión de los demás. No por lo que a mí me pueda decir, sino por lo que Dios transforma en mi vida. Y yo creo que ese es un anhelo que nosotros deberíamos de tener, ver que otros se fijan en lo que Dios hace en nuestro corazón. Esa transformación que Dios quiere a través del Espíritu Santo de nuestra vida es algo que nos da certeza de que hay algo que está funcionando bien. Y no es para gloria de nadie, ni mía, ni de nadie. Porque el primer punto del Espíritu Santo es darle gloria y honra solamente a Él. Y lo demás, como dice la Escritura, buscad primeramente las cosas de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Y dice uno, qué fácil es la palabra que este muchacho está diciendo. La dificultad es que a veces no la creemos. Si yo preguntara aquí, ¿quién es el más amado por el Señor? ¿Cuántos levantarían la mano? 3. Excelente. Excelente. 3 nomás. Bueno, pues ni modo, ¿verdad? Y si este quiere ir conmigo, ¿a ti qué? La palabra no solamente es para el que la quiere recibir. Y el que no, pues no. Al final de cuentas, todos tendremos que ver, analizarnos y pensar hasta dónde Dios nos va a permitir llegar. No solamente en nuestra vida, sino en la vida de otros también. Vamos a ir terminando en el capítulo siguiente de Hechos, capítulo 20, por favor. Mantén esta área limpia y ordenada, es lo que el Espíritu de Dios nos dice en este día. Hechos 20, capítulo 20, versículo 1. Después que cesó el alboroto recuerde usted, pues es, ¿verdad?, en referencia a la diosa que tenían en Éfeso, ¿verdad? La diosa Diana, que era pues venerada por muchas personas, ¿verdad? Y que causó conflicto con Pablo y otros. Dice el capítulo 20, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos. Les dijo, vamos a platicar un poco. Y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. La Escritura dice en este orden, después que cesó el alboroto, de que ya todo se tranquilizó, ¿sabe? En la vida de cada uno de nosotros puede haber agitación, puede haber un momento de contienda, de enojo, de molestia, de ira, de algo. Al final de cuentas va a tener que llegar la paz de una u otra parte. Después de que cesó el alboroto, dijo, esperen ya, tranquilos. Llamó Pablo a los discípulos y ¿sabe qué les dijo primero? Habiéndolos exhortado. Cuando dice habiéndolos exhortado, les dice, ¿saben qué? Hay algunas cosas que tenemos que ajustar. Hay algunas cosas que tenemos que apuntalar. Hay algunas cosas que no es permitido hacer. Y lejos de verse regañados, cuando exhortó Pablo a los discípulos, ¿qué los hizo? Los abrazó, los arropó, los guardó. No sé si decir los perdonó o los... ¿Qué sientes tú cuando te dan un abrazo? Un abrazo así, buena onda, ¿no? De buena onda, que viene de parte. Este abrazo, ¿has escuchado esa expresión? Este abrazo viene de parte de Dios. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Aún con todo eso, porque hay espíritus malignos que se meten en la vida de las personas.
Pero ¿qué sientes cuando tienes un abrazo en una situación, en un conflicto? ¿Qué es lo que sientes? Paz y tranquilidad. Arropo. Eh, de alguna manera te sientes confortado. Y sabe, la palabra exhortación quiere decir regaño poquito. Palabra exhortación quiere decir te exhorto a que cambies tu manera de ver, tu manera de hacer las cosas. Eso es exhortación. Y al final de cuentas, Pablo era una autoridad que venía de parte de Dios. Y cuando lo exhortó, dijo, aún con todo lo que he dicho, yo los amo. Y los abrazó. Y con eso se despidió y dijo que Dios les bendiga. Si en esta mañana, hermano querido, tú has sentido que Dios te está llamando, no es lo que yo pienso, te está llamando, nos está llamando a que después de una situación, la que haya sido, exhortado que seas, eres abrazado, siéntete abrazado por Dios, siéntete reconfortado por Él. Quizá no tengas a alguien cerca que te dé un abrazo, pero si estás conectado con el Espíritu de Dios, de veras que te lo va a dar. Porque muchas veces transitamos por esta vida creyendo que muchos no nos van a entender, y a lo mejor es así. A lo mejor creemos que nuestro Padre, que pudiera haber estado conmigo y no está, no importa, porque tenemos un Padre mayor, un Padre celestial, alguien que pudo dar la vida por ti. Cierto es que como padres, como seres humanos fallamos, pero necesitamos entender algo. Necesitamos entender algo. Somos escogidos de Dios. Te han escogido, una vez te lo dije, te han escogido cuando estás en un equipo. Pásame a este. Y luego, ¿tú cuál quieres escoges? A este. Y luego, ¿tú a quién escoges? A este y a este. Y quedas hasta el último porque eres el más chafa del equipo. ¿Se siente bien gacho? A mí me pasó. Yo creo que a todos les ha pasado, de alguna u otra manera. ¿Y qué pasa cuando te escogen al último? Pues ya, pues ¿quién queda? Este. Y se te quedan viendo como 5 minutos y no, mejor me la juego con 9. Todavía desestiman lo que puedes hacer. Ese es el mundo, mi hermano, ese es el mundo. Pero cuando tú te sientes arropado por Dios, no importa que te escoja, porque Dios te ha escogido a ti. Y no para una vida aquí, una vida eterna, una vida grande, una vida poderosa, donde hay castillos, palacios, calles de oro, donde no nos podemos imaginar. Que tanto Dios pagó por ti para que se haya tomado la molestia de morir con su sangre preciosa y puedas compartir con Él la vida eterna. De ti depende. De ti depende, de nosotros depende, de la relación que tengamos con el Señor, de dejar que su vida, su palabra entre a nosotros. Cierto que tenemos muchas fallas, pues sí. Y con el tiempo pudieran ser más evidentes a lo mejor. Pero cuando estamos sometidos a la palabra del Señor, no importa. Porque cada vez que te puedas arrepentir, lo vas a hacer con una convicción mayor de no fallar. Y eso te va a llevar a la perfección. Pero no podrás hacerlo si no combates las batallas que todos los días tienes enfrente. Y no porque Dios te las ponga. Muchas veces son por nuestra propia concupiscencia, por nuestro propio orgullo. Pero aún con eso tienes oportunidad de sortearla, porque solo así te vas a hacer experto. ¿Experto en qué? En enfrentar la situación y saber qué hacer, no por lo que sientas o por lo que pienses, sino por lo que la palabra de Dios dice. Perdónala, pero no, ¿por qué? Aquí dice que si tú no perdonas, Dios no te va a perdonar de lo tuyo. Aunque sea inicialmente muchas veces hacemos las cosas por miedo a la palabra, pero cuando ese miedo se transforma en amor a Él y por amor a Él, vamos en buen camino. Pero es tiempo de no aflojar. La única cosa que necesitamos acabar de transformar en nuestro corazón es permanecer en la palabra de Dios. Pues vamos a orar. Y antes de eso, pues hay personas nuevas, quizás sea la primera o la segunda vez que acudes.
Si quisieras levantar tu mano, por favor, para reconocerte. Muchas gracias, hermana, por su vida. Muchas gracias. Vamos a darles un aplauso. Esta es la iglesia. Gracias, gracias a aquel que levantó la mano. Gracias, porque hoy estás aquí, porque a Dios le ha placido y Dios ha hablado a tu vida. Dios ha hablado a tu vida. Cuando te dan algo, un tesoro, algo bueno, lo atesoras, lo guardas, lo cuidas. A mí una de mis hermanas regularmente me trae arroz con leche. Y sabe, cuando se me echó a perder, me quería jalar los pelos. Porque es algo que yo, es algo, ¿verdad? No es un ejemplo nada más. Pero cuando algo te atesora, como es la palabra de Dios que hoy has escuchado, mi hermana, agárrala y no se suelte. Y seguramente alguien va a compartirle todavía más de lo que tenemos. Gracias por tu vida, gracias por venir. Esta es la iglesia Ríos de Agua Viva, tú sabes, ahí dice. Y pues vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias porque tu palabra es buena, porque tu palabra es agradable, pero también es una palabra que nos exhorta y es verdadera. ¿Qué importan los gritos que hayan dado a aquellos que veneraban a esa diosa en Éfeso? ¿Qué importa cuando la palabra es verdadera y calla todo lo que nosotros podemos pensar o decir? Hoy en esta mañana te damos gracias, Señor, por la palabra que tú has dado. Y te pido, Señor, que a través de ella ayudes y nos ayudes a transformar nuestro corazón en un corazón agradable y acepto a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.